Bienvenidos a esta nueva exploración de estrategias y poder. Hoy vamos a meternos a fondo con fragmentos de un libro que, bueno, siempre da de qué hablar. Las 48 leyes del poder. Tenemos partes del prefacio y algunas leyes específicas para analizar. Exacto. Este libro se presenta casi como un compendio, ¿no? Sobre cómo funciona el poder. Reúne lecciones de, fíjate, 3000 años de historia. Y mezcla sabiduría, según dice, de estrategas como Sun Tzu, Maquiavelo, estadistas como Bismarck, cortesanos, Castiglione, Gracián, hasta seductores como Casanova o, bueno, estafadores famosos. El enfoque es muy pragmático, casi amoral, diría yo. Ujú. Y eso es importante aclararlo para esta charla, ¿verdad? No estamos aquí para decir si estas leyes son buenas o malas, éticas o no. La idea es entender qué dicen estos textos que tenemos. El mismo prefacio sugiere algo interesante, que el juego del poder es inevitable. Y que aunque hoy valoremos la apariencia de justicia, de transparencia, Ujú. las tácticas de poder siguen ahí, bajo la superficie. A menudo con astucia, con disimulo, no tan diferente, dice, de las antiguas cortes. Justamente. El texto insiste mucho en controlar las emociones, en manejar cómo te perciben los demás y en la planificación, claro. Así que bueno, nuestra misión hoy es desentrañar esas estrategias tal como las describe el libro. Y creo que un buen punto de partida es el arte de la apariencia, de la percepción. De acuerdo, me parece bien. Empecemos por ahí. La ley 1 es bastante clara, creo. Nunca le haga sombra a su amo. Parece que va directo a eso, ¿no? A manejar la vanidad del jefe, del superior. Totalmente. Es una dinámica psicológica fundamental. La idea es que los que están arriba se sientan seguros, que se sientan brillantes, y que tú evites a toda costa opacarlos con tu propio talento, no mostrar demasiado. Claro, para no generarles miedo o inseguridad. Exacto. El ejemplo clásico que pone es el de Nicolas Fouquet, el ministro de Finanzas de Luis XIV. Ah, sí, el de la fiesta fastuosa. Ese mismo. Su error fue hacer una fiesta pero tan espectacular que sin quererlo humilló al rey. Lo hizo sentir menos con su propia grandeza. Y le salió caro. El mensaje es, cuidado con la inseguridad de tu superior. Es peligrosa. Es más seguro hacerlos sentir cómodos con su propia posición, aunque tengas que bajarle un poco el volumen a tu propia luz. Es interesante cómo ese miedo a ser eclipsado puede ser tan fuerte. Menciona otros casos también, ¿no? Astorre Manfredi, quien quitó a César Borgia solo por su gracia natural. Sí, o el maestro de Tessen Rikyu con el emperador Hideyoshi. Se le olvidó que su posición dependía totalmente del favor del emperador y, bueno, cayó en desgracia. Parece que la clave es una especie de humildad calculada. O estrategia pura. Más bien un cálculo estratégico sobre cómo te perciben. Es entender que el poder, sobre todo el que te dan, es frágil. La ley te advierte. No des por sentado tu puesto ni el favor que te dan. Siempre tienes que estar manejando activamente cómo te ven los que tienen poder sobre ti. Y si manejar la percepción es tan clave, eso nos lleva directo a la ley 3. Disimule sus intenciones. Aquí ya el juego se pone más complejo, ¿no? Ya no es solo no opacar, sino ocultar activamente lo que buscas. Exactamente. La idea central es mantener a los demás, como en la oscuridad, desequilibrados, porque si no saben qué buscas, no pueden anticipar tus movimientos. El libro habla de usar señuelos, pistas falsas, incluso una sinceridad fingida para despistar. El ejemplo de Ninon de Lenclos con el marqués de Sévigné es bueno. Cómo el revelar las intenciones antes de tiempo lo arruina todo en la seducción. Claro, la ambigüedad como un arma. Y el ejemplo de Bismarck es, muy potente. Sí, ese es notable. Apoyar públicamente la paz con Austria, algo que odiaba. Ajá. Solo para ganar tiempo y poder. ¡Sas! Y después, ¡zas! Ejecutar su plan real. Debilitar a Austria militarmente. Es un nivel de duplicidad estratégica impresionante. Y hay más tácticas dentro de eso. El texto habla de la cortina de humo. ¿Cómo funciona eso? Pues usar una fachada, algo que parezca noble o simplemente aburrido, inofensivo, para distraer, para que la gente mire hacia allá mientras tú actúas por otro lado.
como Haile Selassie, que fingió sumisión ante un rival poderoso solo para prepararle una emboscada. O el comerciante de arte, Duvin. Fin. Usó la fachada de ayudar a crear la National Gallery, algo muy filantrópico, pero en realidad eso beneficiaba a sus negocios y a sus clientes millonarios. Es dirigir la atención, llévala donde tú quieras, lejos de donde está la acción real. Eso conecta perfecto con la ley 6. Llame la atención a cualquier precio. Si la percepción lo es todo, entonces ser invisible es fracasar. Hay que destacar, ser visto, incluso generar misterio o controversia. P.T. Barnum es el ejemplo perfecto aquí. Toda su carrera se basó en eso, llamar la atención. Y no le importaba si era buena o mala atención. La famosa sirena de Fiji era un fraude, pero generó titulares. Claro, Usaba las críticas negativas como publicidad gratis. Incluso dicen que él mismo atacaba anónimamente su trabajo para generar polémica. La lógica es, cualquier publicidad es buena si te mantiene en boca de todos. Es una lógica muy de ahora, en cierto modo, ¿no? Con las redes y todo eso. También menciona la rivalidad Edison-Tesla, cómo Edison manejó mejor la atención pública. Sí, y eclipsó a Tesla. Llegó a rechazar compartir un premio Nobel para no darle esa plataforma a Tesla. Increíble. Y Mata Hari, cambiando su historia todo el tiempo para mantener el misterio. El misterio como imán de fascinación, lo cual nos lleva a una táctica que parece ir en contra, pero es potente. La ley 4. Diga siempre menos de lo necesario. A ver, si llamar la atención es importante, ¿por qué hablar poco? Porque el silencio o hablar poco crea una aura de poder, de profundidad, genera incomodidad en los demás. Y la gente incómoda tiende a hablar más, a llenar ese vacío, y al hacerlo, revelan sus propias intenciones, sus debilidades. El ejemplo de Luis XIV es muy gráfico. Su silencio calculado tenía toda la corte pendiente de un hilo. Exacto. Y cuando hablaba, sus pocas palabras tenían un peso enorme. Creaban distinciones, ejercían control. Es como si el valor de la palabra aumentara con la escasez, ¿no? Totalmente. Y el contraejemplo es Coriolano, el héroe romano. Su problema fue el contrario, hablar demasiado, su jactancia, su falta de control verbal. Destruyó su imagen. Claro. Aunque, ojo, la ley también dice que a veces hablar mucho, pero de forma vaga, sin decir nada concreto, puede ser otra forma de cortina de humo. El opuesto al silencio estratégico. La clave siempre es controlar la información que das. Entendido. Y para cerrar este bloque sobre la percepción, está la ley 16. Utilice la ausencia para incrementar el respeto y el honor. Otra idea que parece contradictoria. Irse para ser más valorado. La lógica es la de la escasez. Lo que siempre está disponible tiende a perder valor. Una retirada estratégica, una ausencia bien calculada, puede hacer que te extrañen, que deseen tu presencia. Y eso aumenta tu valor. Pon el ejemplo un poco, teatral, del trovador Sir Guión de Balaún. Finge irse para avivar el amor de su dama. Y el caso político de ellos es en media. Ese es más claro. Sí, se retira como juez, un juez muy justo y necesitado. El pueblo siente su falta, lo extraña y terminan pidiéndole que vuelva, pero como rey. Le dan más poder porque sintieron el vacío de su ausencia. La aplicación en la seducción, con esa frase de Ninon de Lenclos, el amor nunca muere de hambre, pero sí de indigestión. Exacto, resume bien la idea. Demasiada presencia satura. La ausencia estimula la imaginación, el deseo. Todas estas leyes, entonces, apuntan a manejar muy conscientemente la imagen pública como una herramienta de poder. Absolutamente. Queda claro que desde esta perspectiva, la percepción no es algo pasivo, sino un campo de batalla donde se juega activamente. Pasemos entonces al segundo gran tema, las maniobras estratégicas, el control más directo. El prefacio ya adelantaba cosas importantes. Dominar las emociones, pensar objetivamente, tomar la ruta indirecta. Y la ley 8 encaja perfecto ahí. Haga que los demás vengan hacia usted, utilizando un cebo si es necesario. La idea es que si tú reaccionas, si tú vas hacia el otro, cedes el control. Es mejor atraer al oponente a tu terreno, así mantienes la iniciativa. El ejemplo de Talleyrand en el Congreso de Viena es fascinante.
Dejó o no impidió que Napoleón escapara de Elba. ¿Para qué? Exacto, porque sabía que Napoleón volvería a una Francia débil y que las potencias europeas se unirían contra él de nuevo. Era una trampa cantada. Al atraer a Napoleón a esa situación, Talleyrand se posicionó como el nombre indispensable para manejar el después. Aumentó su propia influencia enormemente. Un control indirecto muy sofisticado. O el caso militar del almirante japonés Togo Heihachiro, en la guerra ruso-japonesa. En vez de ir a buscar a la flota rusa, esperó. Los atrajo a un viaje larguísimo, agotador, hasta sus aguas. Y ahí, en Tsushima, los destrozó. Controlar el cuándo y el dónde del enfrentamiento es una ventaja enorme. Si atraer es mejor que perseguir, la Ley 9 propone otra forma de influencia sutil. Gane a través de sus acciones, nunca por medio de argumentos. ¿Por qué esa desconfianza en discutir, en argumentar? Porque los argumentos, dice el libro, aunque tengas la razón, muchas veces hieren el orgullo del otro, generan resentimiento. Incluso si ganas la discusión, puedes generar un enemigo oculto. Una demostración práctica, en cambio, es más poderosa y Menos ofensiva. el ejemplo de Miguel Ángel con la nariz del David es genial. Buenísimo. El alcalde Soderini dice que la nariz es muy grande. Miguel Ángel no discute. Sube, finge quitarle un poco de polvo de mármol, que ya tenía en la mano, y el alcalde queda feliz. Ahora sí. Creyendo que su opinión fue escuchada y validada. Exacta. Y Sir Christopher Wren, el arquitecto, hizo algo parecido en Westminster. El alcalde, preocupado por la seguridad del techo, Wren, en lugar de discutir de ingeniería, añadió unas columnas falsas, solo para calmar al alcalde visualmente. La acción como persuasión silenciosa. Parte, controlarte, ser impredecible los mantiene alerta, inseguros, desgasta sus intentos de entender qué vas a hacer. El ejemplo de Aníbal es brillante. Cruzando los Apeninos, de noche, atar antorchas a los cuernos de unos bueyes para que pareciera un ejército moviéndose. Una genialidad. Creó una escena caótica, indescriptible, aterrorizó a los romanos y pudo escapar de una trampa. Nadie sabía qué estaba pasando. Y un ejemplo más moderno, Bobby Fischer contra Spassky, el campeonato mundial de ajedrez del 72. Sí. Fischer usó tácticas totalmente erráticas, llegaba tarde, hacía demandas extrañas sobre la silla, la luz. Todo era para desestabilizar psicológicamente a Spassky, romper su concentración, su confianza, la imprevisibilidad como un arma psicológica. Todo esto, atraer, demostrar sin discutir, ser impredecible, suena muy efectivo. Pero también necesita una visión clara del objetivo final, ¿no? Lo que nos lleva a la Ley 29. Planifique sus acciones de principio a fin. Exacto. La audacia sola, sin planificación a largo plazo, puede ser un desastre. Hay que pensar no solo en el primer movimiento, sino en las consecuencias, los obstáculos, cómo reaccionarán los otros y, muy importante, saber cuándo detenerse. El libro contrasta a Vasco Núñez de Balboa. El descubridor del Pacífico. Sí, muy audaz, pero impulsivo. No planificó a largo plazo, no previó la envidia, las intrigas políticas, la llegada de Pedrarias, y terminó ejecutado. Y lo contrasta con Bismarck, otra vez. La planificación de Bismarck para unificar Alemania fue meticulosa. Provocó la guerra con Austria, la ganó rápido. Pero luego, ¿qué hizo? En lugar de marchar sobre Viena y humillar a Austria, lo que sus generales querían, supo parar. Claro, para no crear un enemigo resentido a largo plazo. Exactamente. Consolidó lo ganado sin pasarse de la raya. Tenía claro el final y supo detenerse ahí. Tan importante como empezar es saber cuándo terminar. Y como culminación de esta visión estratégica quizás está la Ley 48. Sea cambiante en su forma. Esa es fascinante. No tener una forma fija, ser fluido, adaptable, como el agua. Evitar planes rígidos que otros puedan descubrir y contrarrestar. Aceptar la incertidumbre y moverse con ella. Menciona a Esparta como ejemplo negativo. Su rigidez le dio fuerza al principio, pero la hizo incapaz de adaptarse, y eso la llevó al declive. En contraste, elogia la estrategia del juego de Go, el Wei Chi. Flexibilidad, patrones irregulares, rodear la mente del oponente. dice que Mao Zedong aplicó esos principios. Sí. Y pone un ejemplo financiero muy interesante. El barón James Rothschild en Francia.
Vivió monarquías, repúblicas, imperios, de todo, y se adaptó a cada régimen. No se casó con ninguno. Así protegió su fortuna mientras otras familias más identificadas con un bando se arruinaban con los cambios. La adaptabilidad como escudo. Impresionante. Bueno, pasemos al último bloque temático que identificamos. La gestión de las relaciones. Amigos, enemigos, gente que depende de ti. Y aquí está la Ley 2, que es quizá una de las más citadas y polémicas. No confíe demasiado en sus amigos, aprenda a utilizar a sus enemigos. Suena duro. Suena brutal, sí. La lógica que presenta el libro es, bueno, bastante fría. Dice que los amigos, por la cercanía emocional, son más propensos a la envidia o al resentimiento si sienten que los usas o los superas. Además, la familiaridad puede llevar a la complacencia, a que te exijan más. O a que te traicionen más fácilmente, porque conocen tus debilidades. Justo. En cambio, un antiguo enemigo, si lo contratas, puede ser más leal, porque tiene algo que probar y opera más por interés calculado, por necesidad, que por emociones complejas como la amistad. El ejemplo del emperador bizantino Miguel III y su amigo Basilio es terrible. Escalofriante, sí. Miguel lo saca de la nada, lo eleva, y Basilio, consumido por la ambición, quizá la envidia, manipula, mata al tío de Miguel y al final mata al propio Miguel para quedarse con el trono. Una advertencia extrema sobre los peligros de confiar ciegamente en la amistad en el juego del poder. Y por otro lado, el usar enemigos. Ajá. El emperador Sung de China. Después de unificar el país, ¿qué hace con los generales rivales que derrotó? Los pone a entrenar a su nuevo ejército. Los mantiene ocupados, vigilados y dependientes de él. Neutraliza la amenaza y aprovecha su experiencia. O Mao, que según el libro, vio la invasión japonesa como una forma de que japoneses y nacionalistas se desgastaran entre ellos. Exacto. Beneficiando su propia causa a largo plazo. Es una visión muy Instrumental de las relaciones. instrumental. Sí. Y eso conecta con la Ley 11. Haga que la gente dependa de usted. Ya no es solo amigo o enemigo, sino la necesidad como vínculo. Correcto. La idea es que la verdadera independencia, la verdadera seguridad, no viene de no necesitar a nadie. Viene de lograr que otros te necesiten a ti. Cuanto más dependan de tus habilidades, de tu conocimiento, de tus recursos, más control tienes tú sobre tu situación, más libertad de acción. Bismarck, de nuevo, cultivando con cuidado la dependencia que tenía de él el rey de Prusia, Federico Guillermo IV. Ujú. El rey era débil, indeciso. Bismarck se volvió indispensable para él, y así aseguró su propio poder más allá de los caprichos del rey. Y el ejemplo moderno de Harry Cohn, el jefe de Columbia Pictures. Ese es sorprendente. En plena casa de brujas macartista, protegió a un guionista, John Howard Lawson, sospechoso de comunista. ¿Por qué? Porque Lawson era el guionista preferido de Humphrey Bogart. Y Bogart era la mayor estrella del estudio. La dependencia de Cohn hacia Lawson, vía Bogart, era tan grande económicamente hablando que superó la presión política. La necesidad mandó. Increíble. Hablando de conseguir lo que necesitas de otros, la Ley 13 da un consejo muy pragmático. Cuando pida ayuda, no apele a la compasión o la gratitud de la gente, sino a su egoísmo. ¿Por qué no apelar a la gratitud o a la buena voluntad? Porque, según esta ley, recordar favores pasados o pedir por favor puede ser poco efectivo. Puede generar resentimiento, porque me pide esto, o una sensación de obligación molesta. Es más eficaz, dice, identificar y resaltar cómo ayudar te beneficia directamente a la otra persona. Apelar a su interés. El ejemplo de los embajadores de Corcira buscando la alianza de Atenas contra Corinto es muy claro en eso. Sí, no fueron diciendo, sean justos o recuerden nuestra amistad pasada. No, fueron diciendo, si se alían con nosotros, tendrán una ventaja naval clave contra su gran rival, Esparta. Apelaron directo al interés estratégico de Atenas. Y funcionó. Un cálculo frío de motivaciones. Totalmente. Aunque el texto admite un matiz, a veces apelar a la vanidad de alguien, a su deseo de parecer generoso, magnánimo, puede funcionar mejor que apelar al egoísmo puro y duro. Depende de la persona,
de su psicología. Entiendo. Y finalmente, para manejar relaciones problemáticas, está la Ley 42. Golpea al pastor y las ovejas se dispersarán. Enfocarse en la fuente del problema, no en todo el grupo. La idea es esa. Los problemas en un grupo, el descontento, la oposición, a menudo vienen de una figura clave. Un líder carismático, un agitador, alguien que une o moviliza. En lugar de pelearte con todas las ovejas, es más eficiente neutralizar la influencia de ese pastor. ¿Cómo? Bueno, aislándolo, desacreditándolo, o en casos históricos como el ostracismo en Atenas, desterrándolo temporalmente. Ah, el ostracismo ateniense. Un ejemplo clásico. Sí, era un mecanismo para sacar del juego a figuras que se volvían demasiado poderosas o divisivas, como Arístides o Temístocles. Se hacía para preservar la estabilidad de la democracia sin llegar a la violencia extrema. El principio entonces es, el poder o la influencia tienden a concentrarse. Identifica esa fuente y neutralízala. Es más estratégico y menos costoso que atacar a todo el grupo. Esa es la lógica que presenta la ley, sí. Bueno, hemos recurrido bastante terreno, bastantes leyes de estos fragmentos. Si tuviéramos que sintetizar, parece que el núcleo de estas estrategias está en la manipulación psicológica, ¿no? Un control muy consciente de la percepción, planificación detallada y una adaptabilidad casi camaleónica. Definitivamente. Y todo eso, como decíamos al principio, bajo la premisa del prefacio. Que este juego del poder es real, es inevitable, y que siempre existe esa tensión entre cómo debemos parecer, justos, decentes, y cómo a veces hay que actuar con astucia, con disimulo, para navegar ese juego. Lo que nos deja con esa reflexión final, casi una provocación, que plantea el propio prefacio. Dice algo así como, es mejor ser un artista del poder que un negador o un chapucero. Exacto. Y la pregunta que queda flotando es, bueno, ¿cómo interactuamos con un mundo donde estas dinámicas, descritas tan crudamente, pueden estar operando? ¿Se puede usar este conocimiento de forma constructiva? O ética. ¿O su valor principal es defensivo? Una advertencia sobre cómo otros podrían jugar. ¿Qué riesgo hay en ignorar todo esto? ¿Y qué riesgo hay en intentar dominarlo? Son preguntas complejas, ¿no? Que estos textos, sin duda, nos invitan a pensar.